Ya, buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos. Gracias a la iniciativa de su compañero Jordan, vamos a implementar ahora tal vez una forma más fácil de hacer el aula, que va a ser grabarla, pasarla a YouTube para que ustedes tengan acceso a cualquier momento, ¿no? Entonces vamos a reiniciar de nuevo lo que es el examen neurológico, ya refiriéndonos solo al examen neurológico, ¿ya? En la semiología neurológica habíamos dicho que en la primera clase ya hay que hacer una historia clínica completa. La fuente de información es muy importante en neurología y hay que anotarla en la historia clínica, puesto que muchas veces en neuro el paciente está desorientado, está en coma, está estuporoso, alguna situación que él no puede aportarnos los datos correctamente. Entonces es importante que ustedes vean si es el esposo, si es su familiar. Probablemente si es el esposo no sabe nada, entonces probablemente si es la esposa sabe todo. En fin, ustedes tienen que determinar si la fuente de información es confiable. ¿Okay? El interrogatorio, como en toda anamnesis, tiene que ser ordenado, minucioso, con calma, al mismo tiempo ser rápido, ¿no? Es muy importante la fecha de inicio y la evolución de los síntomas. Por ejemplo, un dolor de cabeza, que es insidioso, dura mucho tiempo, tal vez se acompaña tardíamente de convulsiones, los hará pensar en tumores. O una cefalea súbita, intensa, aquella que el paciente le refiere que jamás ha tenido un dolor tan fuerte, probablemente se trate de una hemorragia subaracnoidea. O un dolor de cabeza repetitivo, eh, las mismas características, puede tratarse de un síntoma de epilepsia, un síntoma de migraña. ¿Okay? Los antecedentes familiares también, que hay algunas enfermedades como el Huntington, que tienen una relación específica con el cromosoma 4, los antecedentes no patológicos, es bien importante saber los antecedentes perinatales en caso de sospecha de epilepsia, en casos de trastornos de la conciencia, el uso de drogas, etc. También nos va a interesar mucho en saber, pues, sobre todo en la tercera edad, del aspecto, el aseo, la comunicación, en otras enfermedades neuropsiquiátricas, este hiperactivo, hiperactivo, la afectividad, etc. Entonces, como ya les había mencionado en algún primer momento, didácticamente la vamos a dividir la semiología neurológica, o sea, el examen físico neurológico en estas partes. Esta me parece a mí la mejor clasificación y se la vemos a un gran profesor mío, que es un neurólogo del cual me sacó el sombrero, que el nombre de él es el doctor Humberto Molina, que ha sido durante muchos años profesor de la Facultad de La Paz y jefe de servicio de neurología del Caja Nacional de Salud y una gran persona. Entonces tenemos las funciones cerebrales superiores, los pares craneales, el sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestibulocerebeloso, marcha, signos meninges, control de esfínteres. Didácticamente vamos a dividir así en nuestro examen físico neurológico y en esta oportunidad vamos a ver las funciones cerebrales superiores. ¿Ok? Entonces, primera pregunta de examen cuarto año de la UAP. Dígame cuáles son las partes del examen físico neurológico. Y aquí está la respuesta. Ya tienen un punto a más. Para llevar a cabo nuestro examen físico neurológico, vamos a tener que tener algunos materiales, ¿no? Un diapasón, un tejido electronoscopio, nuestro martillo de reflejos con los aditamentos para la sensibilidad, un pedacito de algodón. Y esta es la que alguna vez ya lo usé antes. Siempre les decía a los alumnos que deberíamos tener algunos frascos con algunos aromas. En nuestro examen físico neurológico siempre les decía que eso es prácticamente inviable, ¿no? Pero ahora con el coronavirus, sabiendo que la pérdida del olfato es un síntoma muy preponderante y se está asociando al pronóstico también, ahora vamos a tener que acostumbrarnos a que esto sea una rutina.
Entonces, de aquella parte que habíamos dicho, del examen neurológico completo, función cerebral superior, espacio craneal, sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestíbulo cerebeloso, marcha, esfínteres. Vamos a ver en esta primera aula funciones cerebrales superiores, que son superiores porque nos diferencian de alguna forma de los animales. ¿Ok? Entonces, segunda pregunta del primer examen parcial de neuro. ¿Cuáles son las funciones cerebrales superiores? Didácticamente nosotros vamos a estudiar estas de aquí. Conciencia, lenguaje, orientación, memorias, praxia y gnosis. En esta primera clase vamos a desarrollar este tema. Entonces, las funciones cerebrales, ¿cuáles son? Conciencia, lenguaje, orientación, memorias, praxia y gnosis. Entonces vamos a comenzar con la conciencia. La conciencia se define como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. O sea, estar consciente de lo que soy, quién soy y dónde estoy, ¿no? Tiene dos componentes, ¿no? El sistema reticular activador ascendente y el cerebro, digamos, ¿no? El contenido del cerebro, la actividad mental. O sea, por un lado el estado de vigilia nos lo da el sistema reticular activador ascendente y por el otro lado tenemos nuestra actividad mental gracias a la corteza cerebral. Si analizamos esto, vamos a ver que una falla aguda del estado de conciencia que nos puede llevar al coma, por ejemplo, ser una falla en el sistema reticular activador ascendente. Una cosa más crónica puede ser una falla en el contenido mental, como por ejemplo el estado vegetativo persistente que vamos a ver ya hace poco. Aquí una fotito de lo que es cerebro y el SAR, ¿no? Sistema reticular activador ascendente, que ya ustedes conocen, mil maravillas por neuroanatomía. Ok. Y neurofisiología, peor. Ok. Entonces, si estamos analizando la conciencia, vamos a ver ahora los niveles de conciencia. Toda aquella cosa que nosotros examinamos, primero tiene una característica normal, ¿cierto? Entonces, el nivel de conciencia normal es un paciente consciente. Aquí lo otro les decía que me he copiado esto de los colegas brasileños, que resumen como LOT, los colocan como lúcido, orientado en tiempo y espacio, ¿no? Tarea persona, pero este es un término bien utilizado en el Brasil, me parece bastante interesante. Pero el normal está consciente, está lúcido, está tranquilo. A partir de ahí viene un deterioro del estado de la conciencia. Entonces tenemos la confusión mental. La confusión mental es una disminución leve a moderada de la alerta del paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Podríamos decir didácticamente que el paciente está despierto, pero que tiene dos alteraciones, que son la desorientación temporoespacial y la falta de atención. Usted es un paciente que está medio aéreo y cuando ustedes examinen la orientación, él estará desorientado en tiempo, espacio, persona o personas. Entonces, normal, y el primer grado hacia abajo de rebajamiento de la conciencia, de la confusión mental que se caracteriza entonces por la desorientación del paciente y la falta de atención. Si disminuimos más un poco el nivel de conciencia. Ok, entonces retomando el aula, habíamos dicho que tenemos el nivel de conciencia normal, que el paciente está alerta, tranquilo, responsivo. Tenemos el confuso, que es un paciente que está desorientado con disminución del alerta. Y luego viene el estupor. El estupor es un paciente que vamos a decir entre comillas que está dormido, pero que el alerta está mucho más disminuida. Pero ese paciente consigue despertar con los estímulos e incluso puede obedecer algunas órdenes sencillas. Se está dormido, lo estimulamos con dolor, con palabras, lo sacudimos, despierta, puede obedecer, levantar los brazos, puede decirnos alguna cosa de sus síntomas, etcétera. Pero la conciencia, una vez que
retiremos el estímulo, él se duerme nuevamente, ¿no? Ese es el estupor. En el coma ya se pierden las funciones de relación. Entonces, al perderse las funciones de relación, el SARA ya no permite que se valore el contenido mental, ¿no? No está ese sistema ascendente que nos permite valorar el contenido mental, ¿ok? Y no existen estímulos en estas zonas, ¿ok? Que nos puedan activar la corteza cerebral. Es como cortarle la gasolina a la corteza cerebral, cortarle la energía a la corteza cerebral. Y por último tenemos algunas otras cosas interesantes como el cautiverio trabadura, en el que tiene que haber afectación bilateral de vías largas y pares craneales bajos, que ya saben cuáles son los últimos, ¿no? Es un paciente que no deglute, no se comunica, solamente conserva el movimiento de los ojos y parpadeo. Al estar afectado a los pares craneales bajos, no se comunica, no deglute, y por las vías largas también está cuadriplégico, ¿no? Conserva el movimiento de los ojos y parpadeo. En este cautiverio trabadura, este paciente se presenta despierto, pero sin ningún tipo de comunicación, y el único movimiento que tiene es de los ojos y parpadeo. Eso se puede presentar en trombosis de la arteria basilar, en tumor de la protuberancia, en enfermedades neurodegenerativas. Por último, los dos niveles de conciencia interesantes aquí son el estado vegetativo persistente. Ese es un estado que tiene como causa procesos crónicos, como ABC a repetición, a veces secuelas de ABC, en que el paciente tiene algunas funciones vegetativas presentes, ¿ya? Dentro de esas funciones vegetativas presentes, una de las más importantes es que tiene ciclos de vigilia y sueño. O sea, está despierto en el día, duerme en la noche. Pero no tiene contenido mental, o sea, no tiene funciones cognitivas y no tiene funciones afectivas, ¿ok? Entonces presenta lesiones frontoorbitarios y lesiones del cuerpo calloso, por ejemplo. Las causas más comunes son encefalopatías hipóxicas, degenerativas y las demencias, ¿ok? Estado vegetativo persistente, entonces. Ahora, una parte importante de esta habla quiero que sea la muerte encefálica. La muerte encefálica es el cese irreversible de las funciones encefálicas. Encefálicas, o sea, cerebro, tronco y cerebelo. Eso para que nos acostumbremos a hablar de muerte encefálica y no muerte cerebral solamente. ¿Ok? Esta muerte encefálica en neurología es un acápite muy complejo, digamos, que sería para un neurólogo. Pero ustedes tienen que tener por lo menos estas tres cosas súper claras. Para hablar de muerte encefálica, tienen que tener desaparición de la actividad eléctrica cerebral, o sea, tienen que tener acceso aquí a un electroencefalograma, tienen que comprobar que no haya respiración espontánea y tiene que haber ausencia de flujo cerebral. Esto se consigue ver a través del Doppler transcranial. Entonces, si mínimamente ustedes no tienen estos tres puntos bien establecidos, jamás le digan a la familia que el paciente está con muerte encefálica. ¿Ok? Porque si usted le dice a un paciente que está con muerte encefálica y después viene el doctor Saavedra y le encuentra en el electro alguna actividad eléctrica o algún flujo cerebral, ustedes se van a llevar un lindo proceso porque está equivocado. Y no solo por eso, sino porque si le dicen a un paciente que está con muerte cerebral, por más grave que ese paciente esté, entonces ustedes han debido ver y escuchar a veces que hay pacientes que están muy mal, en coma, 1 mes, 2 meses, 3 meses, que no respira, está con y tal, y empieza a mejorar, y después hay algunas recuperaciones bastante increíbles en la historia neurológica. Entonces tienen que estar por lo menos con estas tres cosas bien establecidas para hablar al paciente de eso.
a la familia de brachiocefálica. ¿Ok? Dentro de lo que es la psicología neurológica, tenemos la escala de Glasgow. ¿No? La escala de Glasgow inicialmente se usaba más para definir el trauma craneoencefálico, como se ve aquí. Aquí abajo ustedes ven el trauma leve, trauma moderado y trauma grave. Esto en relación a clasificar el trauma en cuanto a su gravedad y también para orientar a la familia y nosotros mismos tener una orientación en relación a, al pronóstico de ese paciente. ¿Ok? Entonces, los parámetros son tres: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Para que ustedes se acuerden más fácilmente, ojos, boca, miembros. Ojos, 4, boca, respuesta verbal 5, motora 6, 4, 5, 6. El puntaje máximo es 15, el puntaje mínimo es 3. Entonces, cuando todo está normal, es el puntaje máximo, o sea, apertura ocular 4, respuesta verbal normal, y mueve todo normalmente 6. ¿Ok? Y cuando no hay ningún tipo de respuesta se da 1. ¿Ya? Entonces, todo lo normal, puntaje máximo, todo lo que no haya respuesta es puntaje mínimo. Entonces, aquí tienen el 4, el 1, el 5, el 1, el 6 y el 1. Entonces, tienen que aprender lo del medio solamente. Súper fácil. Entonces, la abertura ocular, normal 4, al estímulo verbal 3, al estímulo doloroso 2 y ninguna respuesta 1. La respuesta verbal, normal, orientado, tranquilo, lúcido es 5, confuso 4. Confuso habíamos dicho que es qué cosa, desorientado, solamente desorientado. Palabras inapropiadas, 3. O sea, él puede hablar hasta las palabras normalmente, pero son palabras que no vienen al caso, digamos, ¿no? Son palabras inapropiadas en el contexto de la pregunta, etc. Y ya el balbuceo y los incomprensibles, 2. ¿Ok? Palabras está en portugués, ¿ok? Pero está con B chica. Entonces, la respuesta motora, tenemos que estar normal con 6. Con 5 es que consigue localizar y retirar el dolor con fuerza bien ejecutada. 4 es que ya tiene un momento de retirada. Intenta localizar, intenta retirar, pero no lo consigue adecuadamente. La flexión normal de los 4 miembros después de un estímulo doloroso se llama decorticación 3. La extensión anormal de celebración que recibe puntaje de 2. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen algunos ejemplos, por ejemplo, un paciente que puede estar desorientado en la calle, aquí ustedes lo van a estimular primeramente hablándole, no de una vez a pellizcarle el pezón para que vean que está bien, ¿cierto? Entonces, primero a un paciente de esos, solamente esto sea una intoxicación, ¿no? Entonces ya son un poco más agresivos porque esa paciente no está ni despierta, ¿no? No se escucha el hablar, van a tener que estimularle presionando el esternón, etcétera. Y eso probablemente sea un paciente que tiene un cautiverio, un secuela de hábito, ¿no? Aquí tenemos lo que les había dicho. Este es el complejo del cerebro, ¿no? Que es una parte de la conciencia, y el SAC, ¿no? Y las diferentes relaciones anatómicas que ustedes ya las dominan. Entonces, en cuanto a funciones cerebrales superiores, comenzamos con la conciencia, ¿no? Normal, confuso, estuporoso, coma, cautiverio, trabadura, estado vegetativo persistente y encefálica. Ahora vamos a ver la parte de la semiología neurológica, funciones cerebrales superiores, segundo acápite, que es el lenguaje. El lenguaje, como sabemos, es una función simbólica más
muy compleja. Se debe diferenciar de la disartria, de los defectos musculares, del deterioro mental, de las alteraciones visuales y auditivas, y el defecto puede ser oral, escrito o ambos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esto? O sea, nosotros vamos a valorar el lenguaje como una función cerebral, ¿no? Pero vamos a imaginar que un paciente no tiene lengua, exagerar, el paciente no tiene lengua, entonces el cerebro está indemne, él no va a poder hablar, no tiene lengua, o sea, eso no es que sea afectado el cerebro en la función del lenguaje, sino que no tiene cómo expresar ese lenguaje. ¿Okay? El lenguaje vamos a dividir estructuralmente en el cerebro en dos áreas. El área de Broca, que se encuentra en la circunvalación frontal inferior, y el área de Wernicke en la circunvalación temporal superior. No, el área del lenguaje es generalmente en el hemisferio dominante, está en el hemisferio dominante. Y el área de Broca es donde se organiza la formación de las palabras y se conecta con las áreas motoras primarias. El área de Wernicke, que está conectado lógicamente a la primera por el fascículo arqueado, y es la que nos hace comprender el lenguaje hablado y la escritura. ¿Ok? Lógicamente, estos reciben fibras del sistema auditivo y visual, ¿no? Y volvemos al slide anterior para saber que el lenguaje no lo vamos a poder valorar, por ejemplo, en una paciente que es deficiente auditiva, tiene sordera bilateral, por ejemplo. Le preguntamos y no nos responde nada. Eso no significa que en ese caso el lenguaje está alterado, sino más bien el sentido de escuchar. Este es solamente un slide para que ustedes se acuerden de lo que han estudiado de neuroanatomía respecto de las áreas. ¿Ya? Entonces, nosotros así tenemos dos tipos de lenguaje. El lenguaje de expresión y el lenguaje de comprensión. ¿Ok? Entonces, lenguaje de expresión, lo que nosotros falamos, el de comprensión, lo que entendemos, ¿no? Las alteraciones parciales se llaman disfasia. Las alteraciones totales se llaman afasia. Disfasia y afasia. Entonces, ella puede ser disfasia o afasia motora, que es de expresión, disfasia o afasia sensitiva, que es de comprensión. ¿Ok? ¿Cómo vamos a diferenciar una motora sensitiva? En la motora el paciente puede no hablar, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esa es una afasia motora de Broca o de expresión? Es que el paciente entiende pero no habla. Entonces, ¿cómo vamos a explorarlo a ese paciente? Vamos a pedirle a ese paciente que, por ejemplo, no nos habla nada, pero si le pedimos que levante las manos, tú levanta las manos, o sea, nos hace caso. Le pedimos que cierre los ojos, cierra los ojos. O sea, nos damos cuenta que no se entiende, pero no puede hablar. ¿Ok? Y la disfasia sensitiva es que no entiende y entre comillas que puede hablar. ¿Ok? Sería de Wernicke o de comprensión. Entonces vamos a imaginar un paciente que le preguntamos su nombre, pero no nos entiende qué es nombre, ya no nos dicen su nombre y nos puede decir puerta, banana, escalera, que es una cosa que no tiene relación con nuestra pregunta. ¿Ok? Entonces las afasias o disfasias pueden ser motoras, sensitivas o mixtas. La mixta, ¿cómo sería entonces? O sea, ni nos habla ni nos entiende. ¿Ok? El trastorno de la expresión escrita se llama grafia, de la comprensión escrita alexia. ¿Ya? Aquí repetimos de nuevo lo del primer slide de lenguaje. No son afasias las disartrias, parálisis muscular, déficit intelectual, alteraciones auditivas, etc. No vamos a preguntarle, por ejemplo, a un paciente que no tenga una escolaridad alta, no le vamos a preguntar cuál es la capital de Canadá, digamos. No nos responde y dice, no, esto está fácil. No, es que él no sabe, no entiende lo que estamos hablando. ¿Ok? Algunas cositas interesantes en relación al lenguaje son la afasia nominal o amnésica.
que el paciente sabe para qué el objeto, lo reconoce el objeto, sabe para qué sirve, etcétera, como una puntabola, digamos, sabe para qué es, sabe la forma, etcétera, pero no consigue decir puntabola, no sabe colocar el nombre, digamos. ¿Ya? La dislexia me gustaría que se memoricen este término que me parece bastante bueno, ¿no? Es un trastorno específico de la lectura cuyo rasgo principal es una dificultad específica y significativa en el desarrollo de las habilidades para la lectura que no pueden explicarse únicamente por la edad mental, problemas de precisión visual o una escolaridad inadecuada. ¿Okay? Y aquí hay una en portugués, que nosotros estamos todos brasileños y bolivianos conviviendo, también me parece interesante. Una perturbación en el aprendizaje de la lectura por la dificultad en el reconocimiento y la correspondencia entre los símbolos gráficos y los fonemas, bien como la transformación de signos escritos en signos verbales. Ok, entonces ya hemos visto rápidamente conciencia y lenguaje. Ahora vamos a ver la orientación. La orientación puede ser en tiempo, en espacio y persona. Le pregunta al paciente qué día es hoy, en qué mes estamos, cuál es la fecha, etc. Espacio, dónde estamos, persona, quién soy yo, quién es usted, cuántos hijos tiene, etc. La orientación la vamos a definir como una habilidad cognitiva, función cerebral superior, que nos permite determinar nuestra posición en el espacio y en el tiempo, ¿no? Lógicamente, esta orientación tiene que estar relacionada y conectada a otras cosas como la atención, la memoria y conciencia. Por eso, por ejemplo, habíamos visto que en la primera alteración de la conciencia, la confusión, hay una alteración de la atención, ¿no es cierto? Y hay una desorientación que caracteriza la confusión. Aquí está cómo podríamos examinar al paciente. Ok, después vamos a las memorias, ¿no? Entonces, las memorias son un proceso complejo, cerebral complejo, ¿no? La memoria se basa en este proceso, digamos, ¿no? De recepción de la información, se la codifica, se la almacena y se la evoca cuando la necesitamos, ¿no? Para el funcionamiento de este proceso, lógicamente, el cerebro tiene que estar normal, ¿no es cierto? Tiene que haber una conciencia normal. Si yo estoy confuso, por ejemplo, probablemente ni voy a recibir bien la información, ¿no? La percepción también tiene que estar normal. Por ejemplo, si yo estoy en uso de drogas, por ejemplo, probablemente la percepción no va a ser la misma, ¿no? Y todas las estructuras axiales tienen que estar normales, ¿no? Todas estas aquí, ¿ya? Para hacer la evocación de la información, ¿ok? Entonces, en cuanto a memorias, vamos a ver tres tipos de memorias. La memoria inmediata, que se refiere a la memoria de aquello que ha ocurrido segundos antes, ¿no? Esto implica la capacidad de retención inmediata que valora o examina las partes de las estructuras corticales sobre todo, ¿ok? La memoria reciente, que se refiere a aquello que ha ocurrido minutos, horas antes, hasta 24 horas. La memoria remota, ya aquella que es más de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explorar esta memoria? En la memoria inmediata, lo podemos hacer repetir al paciente algunas palabras o algunos dígitos, ¿no? O sea, empezamos a examinarlo, le decimos una secuencia, por ejemplo, de unos números, podemos hasta distraer un poquito y le pedimos que repita los números, ¿no? La memoria a corto plazo se lo puede hacer a través de información personal, repetición de palabras también, contarle una historia verbal que él después nos repita, o una historia visual. Y así cosas simples de pocas horas o del día anterior, ¿no? Y a largo plazo, una información personal acerca del mismo o histórica, ¿ok? Entonces,
Estas memorias, generalmente las dos primeras, están alteradas en afectaciones neurológicas agudas, ¿no? Perdón, en afectaciones neurológicas crónicas. Y esta de aquí se conserva mucho en esos pacientes. Es un paciente viejito de la tercera edad que de repente le preguntan que ha tomado de desayuno hoy día y no se acuerda, pero le preguntan dónde ha estudiado y les cuentan con lujo de detalles quién era su profesor, cuál era el colegio, etcétera. Los viejitos que nos cuentan varias veces las mismas cosas con un lujo de detalles, ¿no es cierto? Y cuando les preguntamos alguna cosa de ayer, de día, ellos no pueden darnos esos detalles, ¿no? Lógicamente eso va dependiendo de la gravedad de esa afectación. Entonces, quería que tomen atención, una cosa que se ve con alguna frecuencia en emergencia es la amnesia global transitoria, ¿ok? Es un síndrome caracterizado por una amnesia anterógrado severa de inicio brusco, ¿ya? Se presenta generalmente en los adultos, a veces en los ancianos. Viene como paciente puede ser sospecha de un ABC, ¿ok? El paciente realiza preguntas de forma reiterada sobre su situación, localización, pero no existe pérdida de identidad personal, ¿no? Ni alteración de la conciencia, ni otra focalización neurológica. Esto personalmente yo lo he visto en algunos pacientes con trauma craneoencefálico. Se golpean la cabeza, se desmayan, recuperan y todo el tiempo están preguntando qué pasó en el accidente, qué fue, pero se machucó a alguien, pero qué pasó en el accidente, se machucó a alguien, dónde fue, y repiten lo mismo, las mismas preguntas, ¿no? Pero saben quiénes son, reconocen a los familiares, etc. Este episodio, para que cumpla este apellido de global transitoria, tiene que durar menos de 24 horas y el paciente a las pocas horas recupera su capacidad normal y no solamente nos acuerda del episodio, ¿no? La patología es desconocida, yo digo, es bastante frecuente. Yo he visto bastantes casos en trauma craneoencefálico y esas son las otras causas: la migraña, insuficiencia vascular transitoria o una crisis parcial compleja en las epilepsias, ¿ya? Las exploraciones complementarias son normales, o sea, tomografía normal, electroencefalograma normal, pronóstico bueno y no precisan de tratamiento. Ok, entonces vamos a pasar a otra función cerebral superior, que es la praxia. Ya hemos visto conciencia, lenguaje, orientación, memoria. Estamos viendo para la praxia. La praxia se define como la habilidad de ejecutar más o menos automáticamente movimientos que tienen un fin determinado. O sea, nosotros tenemos ya algunas habilidades que las hacemos diariamente. Por ejemplo, la habilidad de vestirnos, por ejemplo, la habilidad de comer, la habilidad de andar, la habilidad de manejar un vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es normal, la praxia, ¿no? Entonces, la alteración se llama apraxia. Y el apellido le van a poner si fuera del vestir, del andar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una apraxia del vestir la encontramos en los pacientes de la tercera edad con demencia, que ya se visten equivocadamente, o sea, se ponen una media de un color, otra media de otro color, se abotonan equivocadamente los botones de la camisa, la praxia del fumar, por ejemplo, algunos pacientes que se ven como fuman primero la cola, la praxia de que están fumando la cucharilla y están revolviendo el café con el cigarro. Esos son tipos de apraxia, ¿ok? En esta apraxia tenemos que considerar la organización espacial de los movimientos, realización de actos ordenados, limitación de movimientos y la valoración de la organización dinámica de los movimientos, ¿ok? Entonces, praxia es una habilidad
de que nosotros ejecutemos lo que ya sabíamos hacer y está con un fin determinado. ¿Ok? Y vamos por último, aquí hay una definición interesante en portugués. La praxis es un conjunto de reacciones motoras coordinadas en función de un resultado práctico, ¿no? Debe ser un movimiento coordinado para que me vista, por ejemplo, que ande, ¿no? Ok. En cuanto a la praxis, dos cositas interesantes aquí. Es la praxis ideomotora y la praxis ideatora, ¿ya? La praxis ideomotriz es que el plan ideatorio está normal, pero los movimientos son inadecuados. O sea, la idea de lo que quiero hacer está normal, pero no consigo hacer lo que estoy pensando que quiero hacer, ¿ya? Por ejemplo, se indica al paciente un movimiento y no puede repetirlo, ¿no? Pero a veces puede hacer espontáneamente algún otro tipo de movimientos, como la señal de la cruz, por ejemplo. Y la praxis ideatoria es que ya la asociación, la idea no funciona, ¿no? Es una alteración de los datos complejos de la asociación lógica y armónica de los diferentes movimientos. Por ejemplo, esta praxis que les decía, que es la praxis de fumar. ¿Ok? Y ahora vamos a la gnosia, que es la última función cerebral superior. La gnosia es la capacidad de reconocer los objetos con los sentidos, ¿no? La gnosia, entonces, es la capacidad de reconocer los objetos con los sentidos. Entonces, como tenemos 5 sentidos, ¿no? Vamos a tener la gnosia táctil, visual, auditiva, del gusto y olfatorio. ¿Ok? Entonces, como les decía, la gnosia es la capacidad de reconocer objetos o símbolos a través de los sentidos. Entonces, lógicamente, los sentidos deben estar íntegros. Por ejemplo, a un deficiente visual no le vamos a pedir que reconozca una bola que no está pudiendo ver, no lo vamos a captar que tiene una gnosia visual, ¿no es cierto? Las causas son traumas, ABC, trastorno del desarrollo, tumores y demencias. ¿Okay? La alteración de la gnosia, o sea, la incapacidad de reconocer las cosas por los sentidos, se llama agnosia. Y será visual, táctil, etc. ¿No? Entonces, para reconocer la agnosia, nosotros tendremos que mostrarle al paciente un objeto, tendremos que hacerle escuchar una melodía, una campana, etc. Dependiendo del sentido, le haremos reconocer a través de los 5 sentidos. ¿Ok? Entonces, en esta primera clase, vamos a quedar en esta primera clase con eso. Y les voy a recordar 2 preguntas de examen. ¿Ok? La primera, ¿cuáles son las partes del examen neurológico, que son esas? Funciones cerebrales superiores, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, vestíbulo cerebeloso, marcha, signos meningios, control de esfínteres. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las funciones cerebrales superiores? Conciencia, lenguaje, orientación, memorias, praxia y gnosia. Ok, queridos alumnos, entonces, hasta la segunda clase el día de mañana. Gracias a ustedes.